Julián llegó aquella tarde con una sonrisa extraña, demasiado forzada, y un sobre elegante en la mano. Me dijo que había pensado en mí, en lo cansada que me veía últimamente, y que había decidido regalarme un crucero para que pudiera descansar de todo. Sus palabras me desarmaron, sentí un nudo en la garganta y las lágrimas me brotaron de los ojos. Lo abracé fuerte, agradecida, convencida de que era un gesto de amor genuino. Imaginé el mar, la brisa y unos días para mí sola, sin responsabilidades. Durante unos segundos, creí de verdad que mi marido me estaba cuidando. Mientras él me hablaba de la ruta del viaje y de los lujos del barco, yo me sentía la mujer más afortunada. Pensaba que, por fin, después de tantas discusiones y silencios, se había acordado de lo que necesitaba. El simple hecho de que me mirara a los ojos y dijera que se preocupaba por mi bienestar me llenaba de ilusión. Apreté el sobre contra mi pecho, soñando con la experiencia que me esperaba. Le agradecí 1000 veces su detalle, sin sospechar lo que se escondía detrás de aquel regalo. Cuando me calmé de la emoción, le pregunté por qué no venía conmigo. Esperaba que me dijera que había comprado 2 billetes, que sería una escapada romántica para recuperar lo nuestro. Pero su gesto se endureció y, con voz seria, me explicó que en el trabajo no le daban vacaciones. Dijo que era imposible que se ausentara tantos días, que alguien tenía que quedarse. Ve tú sola, te lo mereces, añadió con un tono convincente. Yo, ingenua, no dudé de su palabra. Me convencí de que era un sacrificio que hacía por mí, que estaba renunciando a acompañarme solo para que yo pudiera descansar. Esa idea me hizo sentir aún más agradecida. Pensé que era una prueba de confianza, de generosidad, incluso de amor. Nunca se me cruzó por la mente que aquello era una coartada. Lo abracé de nuevo, repitiéndole que lo extrañaría mucho durante esos días. No imaginaba que, en realidad, él celebraba mi ausencia. La víspera del viaje decidí salir de compras para ultimar los preparativos. Le dije a Julián que tardaría mucho porque quería elegir ropa nueva, perfumes y algunos caprichos para el crucero. Salí con la mente en 1000 cosas, tratando de que todo estuviera perfecto para mi partida. Caminé por las tiendas con la ilusión intacta, sin sospechar nada. Pensaba en cómo le contaría después cada detalle del barco, creyendo que eso lo haría feliz. Sin embargo, terminé mucho antes de lo previsto. Apenas había pasado 1 hora y ya tenía todo lo que necesitaba. Dudé un instante si quedarme fuera más tiempo, pero la idea de llegar a casa, descansar y sorprender a Julián con mi rapidez me hizo decidirme por volver. Jamás imaginé que esa elección cambiaría mi vida. Cuando abrí la puerta y crucé el pasillo, un murmullo de su voz me detuvo en seco. Mi corazón empezó a latir desbocado, estaba hablando con alguien. Entré con sigilo, pensando que estaba solo, y de repente escuché su risa desde el salón. Era una risa distinta, nerviosa y cómplice, que no reconocía en él. Me acerqué unos pasos y el sonido de su voz se hizo más claro. Decía frases cortas, como si quisiera convencer a alguien, con un tono demasiado afectuoso. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, algo dentro de mí me advertía que no debía seguir escuchando, pero no pude detenerme. Mis piernas temblaban, mis manos sudaban, y aún así me quedé quieta, pendiente de cada palabra. En ese instante comprendí que estaba escuchando algo prohibido, algo que no iba dirigido a mí. El salón, que tantas veces había sido un refugio de nuestra familia, se transformó en escenario de traición. Mi respiración se aceleró, me cubrí la boca para no hacer ruido, consciente de que cualquier movimiento podía delatarme. Cada carcajada suya era un cuchillo clavándose en mi pecho. El silencio de la casa contrastaba con su voz clara y despreocupada, como si no existiera yo en ese momento. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Y entonces la escuché: el crucero es solo de ida, por fin nos libraremos de ella. Aquellas palabras retumbaron en mi cabeza como un trueno. Me llevé la mano al corazón, porque el dolor fue tan físico que pensé que me desplomaría allí mismo. No podía creer que hablara de mí con semejante frialdad, como si fuera un estorbo que había que eliminar. La seguridad con la que lo dijo me heló la sangre,
no había dudas ni titubeos en su voz. De repente todo cobró sentido, las miradas esquivas, las ausencias, las noches en las que llegaba tarde. No se trataba de trabajo, sino de un plan urdido con paciencia. Yo estaba en medio del pasillo, atrapada entre la rabia y la desesperación. Una parte de mí quería irrumpir y enfrentarlo en ese instante, pero otra me obligaba a contenerme. Sabía que si mostraba mis cartas demasiado pronto, perdería la oportunidad de protegerme. Y ahí mismo juré que no le daría ese poder. Me apoyé contra la pared, sintiendo que mis rodillas iban a ceder. El corazón golpeaba con tanta fuerza que apenas podía respirar. La traición no era solo una sospecha, era una verdad brutal delante de mis oídos. Julián, el hombre en quien confié mi vida, planeaba deshacerse de mí como si fuera basura. Las lágrimas empezaron a rodar sin control, pero apreté los dientes para no sollozar en voz alta. Era un dolor que quemaba, que desintegraba mi alma en pedazos. Y sin embargo, dentro de esa devastación, algo empezó a despertar en mí. Una chispa de lucidez me hizo ver que llorar en ese momento no me salvaría. Comprendí que debía ser más fuerte que nunca, que no podía permitirle saber que lo había descubierto. Mientras él seguía hablando al otro lado, yo ya pensaba en cómo iba a sobrevivir a su engaño. No iba a permitir que me destruyera. La herida era profunda, pero también era el inicio de mi despertar. Respiré hondo y me obligué a recomponerme antes de entrar en el salón. Me sequé las lágrimas con las manos temblorosas y adopté una sonrisa fingida que apenas podía sostener. Caminé con paso seguro, como si no hubiera escuchado nada, y lo saludé con naturalidad. Julián colgó el teléfono rápidamente, fingiendo sorpresa, y me preguntó por qué había vuelto tan pronto. Contesté con calma, inventando una excusa sobre las tiendas y el cansancio. Sentí que cada palabra era un esfuerzo sobrehumano, pero no podía dejar que sospechara. Me acerqué a él, le di un beso en la mejilla y me obligué a mantener la compostura. Por dentro estaba rota, pero no podía mostrar mi dolor. Si lo hacía, perdería la única ventaja que tenía, la información. Mientras él retomaba su postura de marido atento, yo observaba cada gesto, cada mirada, cada pausa incómoda en su conversación. Sabía que mentía, y esa certeza me mantenía en pie. Era como caminar sobre fuego, pero mi silencio era la única arma que podía protegerme en ese momento. Esa noche me metí en la cama a su lado, fingiendo cansancio, pero mis ojos permanecieron abiertos hasta el amanecer. Escuchaba su respiración tranquila, preguntándome cómo podía dormir tan plácidamente después de planear mi final. Cada segundo era un tormento, mi mente repasaba todas las excusas, cada ausencia y cada palabra extraña de los últimos meses. Todo encajaba de forma cruel y dolorosa, como un rompecabezas que siempre estuvo delante de mí. Me giré hacia la ventana, dejando que la oscuridad me envolviera. Las lágrimas caían silenciosas, empapando la almohada, mientras intentaba no hacer ruido. La casa se convirtió en una prisión de pensamientos insoportables. Recordaba nuestro pasado, las promesas, los sueños compartidos, y me preguntaba en qué momento se había transformado en mi enemigo. Esa noche comprendí que ya no había marcha atrás, o actuaba con inteligencia, o terminaría destruida. Al amanecer, con los ojos hinchados de tanto llorar, sentí que algo había cambiado dentro de mí. Ya no era la mujer ingenua que había recibido aquel sobre con ilusión. Ahora tenía un propósito claro, no sería su víctima. Me levanté con cuidado para que no notara mi agitación y preparé mentalmente cada paso que debía dar. No podía precipitarme, necesitaba pensar fríamente, aunque me doliera el alma. Mientras preparaba el desayuno, lo observaba como si fuera un desconocido. Sonreía, hablaba de cosas triviales, como si la noche anterior no hubiera tramado mi ruina. Pero yo ya no lo veía con los mismos ojos. Dentro de mí crecía una determinación nueva, una fuerza que nunca había sentido. Decidí que iba a darle la vuelta a la jugada y que acabaría pagando por cada mentira. Ese pensamiento fue mi único consuelo y mi primera victoria silenciosa. A primera hora de la mañana fui al banco con el corazón latiendo a toda velocidad.
Me senté frente al empleado y pedí retirar hasta el último euro de la cuenta conjunta. Sentía un sudor frío recorriéndome la espalda, pero mi voz sonó firme, como si hubiera ensayado esa decisión toda la noche. Al ver cómo imprimían el recibo, supe que estaba cambiando mi destino. No era solo dinero, era mi salvavidas, mi libertad en el momento justo. Guardé cada billete como si fuera un escudo contra el hombre que compartía mi cama. Salí de la sucursal con el bolso apretado contra el pecho y respiré el aire de la calle como si fuera la primera vez que lo hacía. Esa acción, tan simple y concreta, me devolvió el control que había perdido. Caminaba con paso firme, recordando cada palabra de su llamada, cada mentira que había soportado en silencio. Sabía que Julián se daría cuenta tarde o temprano, pero ya no me importaba. Tenía la certeza de que, cuando descubriera mi jugada, sería demasiado tarde para él. Cuando llegó el momento de salir hacia el taxi que me llevaría al puerto, él insistió en acompañarme. Sus gestos parecían cariñosos, pero yo podía ver la máscara detrás de cada movimiento. En la puerta, me dio un beso frío en los labios, un gesto automático que carecía de cualquier rastro de amor. Yo respondí con una sonrisa serena, disimulando mi desprecio, fingiendo la ingenuidad que él esperaba ver en mí. Era como interpretar un papel en una obra macabra. Mientras subía al taxi, lo miré una última vez desde la ventanilla. Su expresión confiada me confirmó que no sospechaba nada. Creía que todo estaba bajo control, que el plan avanzaba sin obstáculos. Lo dejé convencido de su propia victoria, y esa era mi mayor satisfacción. Por dentro, sin embargo, hervía la rabia mezclada con un extraño alivio. Estaba dando el primer paso hacia mi liberación. Aquella despedida fingida era el cierre de una vida y el inicio de otra. Subí al crucero con la cabeza erguida, aunque mi corazón seguía cargado de dolor. Las luces del barco, las risas de los pasajeros y el bullicio me envolvían en un ambiente que parecía ajeno a mi tragedia. Caminé por los pasillos observando cada detalle, tratando de grabar en mi mente que aquel viaje no era un castigo, sino una oportunidad. Me repetí a mí misma que debía disfrutarlo, porque lo había pagado caro en lágrimas y traición. Cuando el barco empezó a zarpar, me apoyé en la barandilla y dejé que el viento marino acariciara mi rostro. Sentí que con cada metro de distancia se desprendían de mí las cadenas invisibles que me ataban a Julián. Cerré los ojos y juré que jamás volvería a ser la misma mujer ingenua. Había tomado el control de mi destino y no pensaba soltarlo. El océano se abrió ante mí como un horizonte nuevo, lleno de incertidumbre, pero también de libertad. 10 minutos después de que el barco partiera, imaginé a Julián sacando su tarjeta para comprarle un regalo a su amante. En mi mente podía ver su rostro cuando el cajero le informó que la operación había sido rechazada. Esa escena me producía un extraño consuelo, como si la justicia comenzara a actuar. Él, tan seguro de sí mismo, tan convencido de tener todo bajo control, se toparía con la primera grieta de su plan. No podía evitar sonreír al recordar cómo yo había vaciado la cuenta en silencio. Mientras la brisa del mar golpeaba mi rostro, pensé en su desesperación. Sabía que correría al teléfono, llamaría al banco, exigiría explicaciones, y poco a poco descubriría la verdad. Por primera vez, no era yo quien se quedaba en shock, sino él. Esa idea me daba fuerzas para seguir en pie, para empezar a disfrutar del viaje que me había regalado con tan malas intenciones. Julián se hundía en tierra firme, mientras yo navegaba hacia mi libertad. Puedo imaginar su cara desfigurada al escuchar la confirmación del banco. Todo el dinero había sido retirado por mí. La furia debió mezclarse con incredulidad, y sé que golpeó la mesa o maldijo en voz alta. Para un hombre acostumbrado a controlarlo todo, esa noticia era un golpe letal. Él había planeado dejarme sin futuro, y de repente era él quien se quedaba vacío, sin recursos. La ironía de la situación me dio un respiro de alivio. Mientras yo paseaba por la cubierta, rodeada de desconocidos que reían, él se enfrentaba a la soledad de su propio fracaso. Lo veía en mi mente, intentando ocultar la humillación a su amante, inventando excusas para justificar la falta de dinero. Pero la verdad siempre se impone, y pronto ella también lo abandonaría.
Esa imagen me hizo recuperar algo que creía perdido, la sensación de que todavía podía ganar mi propia batalla. No tardó en intentar llamarme una y otra vez. Sentí el móvil vibrar en mi bolso, pero no había señal en alta mar. Era como un escudo invisible que me protegía de su voz y de sus gritos. Cada llamada perdida era una prueba de su desesperación. Él pensaba que podía controlarme a distancia, pero estaba equivocado. Yo lo había dejado fuera de mi vida en el momento en que subí a ese barco. Sonreí mirando el horizonte, consciente de que el poder había cambiado de manos. Él no podía tocarme, no podía alcanzarme, y cada minuto de su impotencia era un triunfo para mí. El fracaso de su plan era evidente. Mientras yo flotaba sobre las aguas con la frente en alto, él se hundía en sus propias mentiras. En ese silencio absoluto sentí, por primera vez en mucho tiempo, una paz que me pertenecía solo a mí. Con el paso de los días, supe por conocidos comunes que Julián había intentado sostener la relación con su amante, pero sin dinero la farsa no duró. Ella lo dejó sin miramientos, como quien abandona un objeto roto que ya no sirve. El mismo hombre que planeaba deshacerse de mí fue tratado como un estorbo por la mujer en la que había confiado. Esa ironía amarga me hizo entender que el destino también sabe ajusticiar. Mientras tanto, yo lo imaginaba vagando por la casa vacía, enfrentándose a la soledad que tanto temía. Su amante se había esfumado, y con ella, la máscara de seguridad que siempre llevaba. Él, que se creía invencible, ahora estaba solo, derrotado y sin nadie que lo sostuviera. Era su propio reflejo lo que lo castigaba, y yo, lejos de todo, sentía que por fin la balanza se inclinaba a mi favor. Yo, en cambio, paseaba por la cubierta del crucero, dejando que el viento marino secara las lágrimas que aún quedaban en mis ojos. El mar abierto me hacía sentir pequeña, pero al mismo tiempo libre, como si cada ola arrastrara un pedazo de mi dolor. Cerraba los ojos y respiraba hondo, consciente de que estaba dejando atrás una parte oscura de mi vida. Ya no era solo una pasajera en un viaje, era una mujer que renacía. Me quedaba en silencio observando el horizonte, pensando en todo lo que había soportado hasta ese momento. La rabia empezaba a transformarse en fuerza, y el miedo en determinación. Julián ya no tenía poder sobre mí, cada kilómetro de distancia me lo recordaba. Era como si la marina ingenua hubiera quedado en tierra, y la que navegaba ahora aprendiera a mirar la vida desde otra perspectiva. Ese crucero era mi primera victoria. Al principio pensé que no podría disfrutar del viaje, que el peso de la traición me aplastaría. Pero poco a poco entendí que no podía regalarle también mi dolor a ese hombre. Empecé a recorrer el barco, a participar en actividades, a escuchar música y a reír con desconocidos. Descubrí que la vida seguía, incluso cuando uno cree que se ha acabado todo. Y esa revelación me devolvió fuerzas. Me sorprendí a mí misma sonriendo frente al espejo, con el cabello revuelto por el viento y los ojos hinchados, pero brillantes. Aproveché cada segundo, sabiendo que ese viaje, que él planeó como mi condena, se había convertido en mi refugio. Sentí que la traición ya no me definía, que mi historia no terminaba allí. El crucero dejó de ser un billete de ida y se transformó en el inicio de mi regreso, más fuerte que nunca. Durante una de las escalas aproveché para organizar mi regreso sin que Julián lo supiera. Compré un billete de vuelta con mi propio dinero, asegurándome de que nada quedara al azar. Era una sensación nueva, poderosa, ya no dependía de nadie, ni siquiera de él. Guardé el billete en mi bolso como un símbolo de mi independencia, como una llave que abría la puerta a mi nueva vida. Por primera vez, sentí que cada decisión estaba bajo mi control absoluto. Mientras caminaba por la cubierta con el billete escondido, pensé en cómo había cambiado todo en cuestión de días. Antes me sentía atrapada, sin salida, y ahora tenía en mis manos la certeza de que nada ni nadie podía decidir por mí. Julián había perdido la partida sin darse cuenta, y yo había ganado algo mucho más valioso que dinero, la libertad de elegir mi destino. Ese pequeño papel era mi victoria silenciosa. Cuando volví del crucero, Julián ya me esperaba en la puerta con el rostro desencajado. Apenas me vio, comenzó a gritar, a pedirme explicaciones, a acusarme de traicionarlo a él.
Su rabia era tan intensa que parecía fuera de sí, incapaz de entender lo que había sucedido. Yo lo observaba en silencio, manteniendo una calma que lo desconcertaba aún más. Había ensayado ese momento en mi mente tantas veces que ya nada podía sorprenderme. Él exigía respuestas, hablaba de dinero, de cuentas vacías, de la humillación que había vivido. Pero yo lo dejaba desahogarse, sin mover un músculo, sin regalarle mi reacción. Por dentro, disfrutaba de su desesperación, porque sabía que estaba cosechando lo que había sembrado. Aquella escena no era mi derrota, sino la suya. Y aunque mi corazón seguía herido, tenía claro que había llegado el momento de enfrentar nuestra verdad. Respiré hondo y me planté delante de él, con la frente en alto y la mirada fija en sus ojos. Su voz se apagó de golpe, como si no esperara que yo respondiera con tanta firmeza. Sentí que cada lágrima derramada en silencio durante semanas se transformaba ahora en valor. No necesitaba gritar ni defenderme, mi serenidad era mi mejor arma. En ese instante, entendí que la Marina débil había desaparecido. Él trató de intimidarme, acercándose con pasos pesados, pero ya no lograba asustarme. Lo miré con una frialdad que nunca antes había mostrado y supe que lo había desarmado. La seguridad que siempre había tenido se desmoronaba frente a mis ojos. Yo ya no era la mujer que dependía de su aprobación, ahora era la mujer que lo enfrentaba sin temblar. Ese momento marcó el inicio de su caída definitiva. Lo miré directamente a los ojos, sin pestañear, y sentí que por fin había llegado mi turno de hablar. Con voz serena, le confesé que lo había escuchado todo aquella tarde, que sabía de su amante y de su plan para deshacerse de mí. Sus labios temblaron, pero no le di tiempo a reaccionar. Le agradecí con ironía el crucero, porque lo había disfrutado como jamás él se lo imaginó. Y entonces, sin titubeos, añadí, ahora voy a divorciarme de ti. Ese instante fue liberador, como quitarme una losa de encima. Por primera vez no tenía miedo a sus gritos ni a su furia, porque sabía que ya no podía controlarme. Cada palabra que pronuncié fue como un golpe directo a su ego. Yo no era la víctima que él había planeado destruir, sino la mujer que lo desenmascaraba. Y lo hice con la calma de quien ya ha tomado una decisión irreversible. Se quedó paralizado, con la boca entreabierta, incapaz de emitir una sola palabra. Su piel perdió color, sus ojos se abrieron de par en par, y por un momento parecía un hombre derrotado. Lo observé con una mezcla de dolor y satisfacción, era la primera vez que veía a Julián sin esa máscara de seguridad que siempre llevaba. La verdad lo había dejado desnudo, sin armas, sin excusas. Intentó balbucear algo, una explicación absurda o una súplica tardía, pero ya era inútil. Yo lo miraba con firmeza, sabiendo que aquella imagen quedaría grabada en su memoria para siempre. La misma mujer que él quiso destruir se levantaba frente a él, fuerte y decidida. Y en sus ojos vi algo nuevo, miedo. El miedo de quien entiende que ha perdido el control para siempre. No pasó mucho tiempo hasta que nos vimos en los tribunales. Allí, frente a jueces y abogados, cada uno defendió lo suyo, pero yo ya no temblaba al escucharlo hablar. La ley fue clara, los bienes se dividieron por la mitad. Julián intentó discutir, se aferró a argumentos vacíos, pero era evidente que había perdido más que dinero. Yo, serena, firmé los papeles con una seguridad que nunca antes había sentido. Cuando salimos del juzgado, él caminaba con los hombros caídos, como un hombre que arrastra el peso de su propia derrota. Yo, en cambio, respiré hondo y sentí que el aire era distinto, más limpio, como si hubiera cerrado un capítulo oscuro de mi vida. El divorcio no solo era un trámite legal, era el símbolo de mi renacer. Julián había perdido todo lo que creyó controlar, y yo recuperaba lo más importante, a mí misma. Con el tiempo, supe que su amante ya ni quería verlo. Aquella mujer, que le prometía un futuro juntos, lo dejó en cuanto entendió que Julián no tenía nada que ofrecerle. Lo abandonó sin miramientos, dejándolo hundido en la miseria emocional y económica. El hombre que se creía invencible terminó siendo desechado por la misma persona con la que pretendía reemplazarme. Era como si el destino le devolviera su propio veneno.
Yo observaba todo desde la distancia, sin intervenir, solo dejando que la vida se encargara de mostrarle quién era en realidad. Julián había perdido dinero, amor y poder. Se quedó vacío, sin aliados, enfrentando la soledad que tanto temía. Para mí fue la confirmación de que no necesitaba vengarme más, la vida ya lo estaba castigando. Y esa certeza me dio aún más paz para seguir adelante. Con mi parte de los bienes empecé a reconstruir mi vida desde cero. Encontré un buen trabajo que me permitió mantenerme de pie sin depender de nadie. Cada día me demostraba que era capaz de salir adelante sola, que podía ser dueña de mi futuro. La libertad de decidir por mí misma era un regalo que no cambiaría por nada. Era como volver a nacer, con la diferencia de que esta vez no estaba dispuesta a que nadie me pisoteara. Me rodeé de nuevas personas, gente honesta y sencilla que me recordaba que la vida podía ser amable. Descubrí hobbies, recuperé amistades que había dejado de lado y, sobre todo, aprendí a escucharme. Ya no tenía miedo de estar sola, porque entendí que la verdadera soledad era vivir al lado de alguien que me quería destruir. Y en esa etapa de renacer encontré la versión más fuerte y valiosa de mí misma. Con el tiempo, la vida me sorprendió con algo que nunca esperé, un nuevo amor. Conocí a un hombre honesto y generoso, distinto a todo lo que había vivido con Julián. Al principio me costó abrir el corazón, temía volver a sufrir, pero su paciencia y sinceridad derribaron mis murallas poco a poco. Sentí de nuevo la ilusión de compartir mi vida con alguien, esta vez desde la confianza verdadera. Cada gesto suyo era un contraste con las heridas que cargaba. Me hacía sentir valorada, respetada y, sobre todo, libre. Por primera vez, el amor no era una cadena, sino un impulso que me daba fuerzas para seguir creciendo. Descubrí que podía volver a confiar, que no todos los caminos terminaban en traición. Y así, entre risas y complicidad, comprendí que mi historia no acababa en el dolor, sino en una segunda oportunidad. Con ese nuevo amor construí poco a poco la familia que siempre había soñado. No era un hogar perfecto, pero sí un lugar lleno de respeto, ternura y apoyo mutuo. Cada día compartido era una prueba de que había tomado el camino correcto. Me levantaba con ilusión, sabiendo que tenía a mi lado a alguien que me valoraba sin condiciones. Era un contraste tan grande con mi vida anterior que a veces parecía un sueño. Ver sonrisas sinceras en la mesa, escuchar palabras de aliento y sentirme protegida me recordaba que la vida podía ser justa. No necesitaba lujos ni promesas vacías, solo la certeza de que estaba rodeada de cariño verdadero. Ese nuevo capítulo me dio fuerzas para cerrar de una vez las cicatrices del pasado. Y aunque el recuerdo de Julián seguía allí, ya no dolía, era solo un eco lejano que confirmaba cuánto había cambiado mi destino. A veces, en noches tranquilas, los recuerdos de aquella traición regresaban como sombras. Pensaba en el día que descubrí su llamada, en la rabia y el miedo que me invadieron. Pero ya no eran puñales, solo imágenes lejanas que me recordaban mi propia fortaleza. El dolor se había convertido en aprendizaje, en una lección que me enseñó a no depender de nadie. Miraba mi vida actual y comprendía que cada lágrima tuvo un propósito. Sin ese sufrimiento, nunca habría encontrado el valor de empezar de nuevo. Aquella historia ya no me definía, era solo un capítulo superado. Ahora podía recordarlo sin quebrarme, con la serenidad de quien sabe que sobrevivió al peor de los temporales. Y en ese contraste encontraba mi verdadera victoria. De vez en cuando, lo veía a lo lejos, solo y amargado, arrastrando la sombra de lo que alguna vez fue. Su mirada vacía reflejaba la derrota de un hombre que lo perdió todo por su propia codicia. Ya no era el Julián arrogante y seguro de sí mismo, sino un ser roto que apenas sostenía su propia vida. Cada vez que lo encontraba, entendía que la justicia no siempre llega en los tribunales, a veces se cumple en silencio, día a día. Yo pasaba frente a él con la frente en alto, sintiendo que mi brillo era la prueba más dolorosa de su fracaso. No necesitaba decir nada, porque su miseria hablaba por sí sola. La distancia entre nosotros ya no era solo física, era la brecha inmensa entre quien se reconstruyó y quien se dejó consumir. Y aunque no lo buscaba, sabía que mi felicidad era su mayor castigo. Cada vez que sonreía en mi nueva vida,
sentía que esa era mi verdadera venganza. No tuve que levantar la voz ni buscar su ruina, bastaba con seguir adelante, con demostrarme a mí misma que era capaz de renacer. Mi felicidad se convirtió en la herida que él nunca pudo cerrar. Cada logro mío, cada paso firme, era un recordatorio de lo que perdió por su propia ambición. Lo veía en su mirada cuando coincidíamos en algún lugar. Sus ojos cargaban con rabia y frustración, mientras yo irradiaba calma. Esa diferencia era mi triunfo silencioso, la prueba de que había conseguido liberarme de sus cadenas. Mi victoria no estaba en verlo caer, sino en saber que yo me había levantado. Y esa certeza me hacía caminar cada día con la frente en alto. Así terminó su historia, observándome desde la sombra, viendo cómo la mujer a la que quiso destruir brillaba más que nunca. Yo era feliz, fuerte y amada, mientras él se consumía en la soledad y el arrepentimiento. Su castigo no fue la pérdida del dinero ni del poder, sino tener que presenciar cómo yo construía la vida que él jamás pudo darme. Era un destino que nunca imaginó, pero que él mismo provocó. Y yo, al mirarlo de lejos, ya no sentía odio ni rencor. Solo entendía que la vida había hecho justicia a su manera. Mi historia no acabó en la traición, sino en la libertad y en un amor verdadero. Su final fue quedarse atrapado en su miseria, mientras el mío fue renacer. Y esa, sin duda, fue la diferencia que lo destrozó para siempre. Cierro los ojos y pienso en todo lo que viví, en cada lágrima derramada y en cada noche en vela en la que creí que no sobreviviría. Ahora, con la distancia del tiempo, comprendo que aquella traición no fue mi final, sino el inicio de una nueva etapa. Lo que entonces parecía un infierno se convirtió en el fuego que me forjó más fuerte. Aprendí a caminar sola, a no depender de nadie para sostenerme. Cada decisión que tomé con miedo se transformó en un paso hacia mi independencia. El dolor se volvió un maestro cruel, pero efectivo. Me enseñó a escucharme, a confiar en mis instintos y a nunca más ignorar las señales que mi corazón me gritaba. Julián, en cambio, quedó atrapado en su propio laberinto de errores. Su vida se convirtió en una sucesión de derrotas, todas provocadas por su ambición ciega. Lo vi perder amistades, trabajos y hasta el respeto de quienes alguna vez lo admiraron. No necesitó enemigos, él mismo fue su peor castigo. Yo seguí construyendo mi vida paso a paso, con paciencia y sin prisas. Descubrí la belleza de los pequeños gestos, un café tranquilo por la mañana, un paseo sin mirar el reloj, una conversación sincera con alguien que me escuchaba de verdad. Todo lo que antes parecía rutinario, ahora lo valoraba como un tesoro. El amor volvió a mi puerta de la forma más inesperada, sin exigencias ni promesas vacías. Era un amor sereno, limpio, que no necesitaba máscaras ni juegos. Me miraba como nadie lo había hecho antes, como si de verdad me viera. Y yo aprendí a recibir ese cariño sin miedo, sin la sombra del pasado. Poco a poco formamos un hogar distinto, con cimientos firmes en la confianza y el respeto. No era un cuento de hadas, pero sí una historia real, llena de complicidad y apoyo mutuo. Comprendí que lo que había perdido con Julián nunca fue amor verdadero, solo una ilusión que él mismo destruyó con sus actos. Hoy camino con la frente en alto, sabiendo que no soy la misma mujer que un día creyó que un crucero era un regalo de amor. Ahora sé que ningún viaje, ningún lujo y ninguna promesa valen si detrás no hay sinceridad. Aprendí a poner límites, a decir no, y a defender la paz que tanto me costó alcanzar. Cuando lo veo a lo lejos, derrotado, ya no siento odio ni rencor. Solo compasión por un hombre que lo tuvo todo y lo perdió por no valorar lo esencial. Su mirada vacía es el espejo de su propia miseria. La mía, en cambio, refleja la libertad que conquisté. Mi historia no terminó en un puerto ni en un juzgado. Sigue viva en cada día que despierto sin miedo, en cada sonrisa que regalo sin sentirme culpable, en cada abrazo que doy con el corazón limpio. Lo que antes fue dolor, hoy es fuerza. Lo que antes fue traición, ahora es aprendizaje. Y así, mirando hacia atrás, entiendo que sobreviví no para vengarme, sino para renacer. La mujer que Julián intentó destruir se convirtió en alguien más fuerte, más consciente y más feliz.
Ese es mi triunfo verdadero, vivir, amar y seguir adelante, mientras él se consume en las cenizas de lo que nunca supo cuidar.